Hola, 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 muy buenas tardes. A ver, muy buenas tardes a todos los que están conectados el día de hoy. Estamos haciendo unas pequeñas pruebas, como ya es de costumbre, sobre el tema del audio para poder validar si estamos saliendo de manera correcta en esta transmisión en vivo el día de hoy, martes 27 de abril. Perfecto, creo que sí, el audio está correcto. Bien, entonces le damos la bienvenida a todos ustedes el día de hoy, martes 27 de abril del año 2020. El día de hoy tenemos el curso de fichas técnicas, el formato 7D y el formato 7E del InviérteP para enfrentar al COVID-19, ¿no? Obviamente es un curso muy interesante para todos los que están inmersos en proyectos. El día, asimismo, también vamos a tener la presencia del ingeniero, el especialista del día de hoy, el ingeniero Anthony Moreno, que nos va a estar compartiendo toda esta información. Bien, mientras se van conectando y iniciamos ya en unos minutos, siendo las 5:28 de la tarde el día de hoy, vamos a estar iniciando en unos minutos. Los invitamos, por favor, a que puedan compartir y nos puedan compartir esta transmisión y nos puedan mencionar desde qué ciudad se están conectando el día de hoy. El día de hoy, martes 27 de abril. A ver, así que los invitamos una vez más. Perdón, el día de hoy estamos lunes 27, estamos tan emocionados que ya estamos en Eso te iba a otro día. decir. Eso te iba a decir. Estamos 27 de mayo, 27 de abril, perdón, 27 de abril del año 2020, así que los invitamos a compartir esa transmisión en vivo. Este evento va a tener una duración de una hora hasta las 6:30 de la presentación del curso a cargo del ingeniero Anthony. Y la última media hora vamos a estar resolviendo dudas y preguntas en relación al curso del día de hoy. Así que también durante la transmisión los invitamos a que puedan realizar los comentarios correspondientes, las preguntas, porque es importante que ustedes preguntan para que no se queden con ese bichito, con esa duda de si debí preguntar o no. Ya muchas veces nos quedamos con ese interrogante, entonces los invitamos a que puedan participar para que esa transmisión sea interactiva de la que ya es. A ver, vamos enviando unos saludos aquí. A ver, ya estamos cruzando fronteras. Saludos para Paul León Torres. Está conectado desde Quito, Ecuador. Saludos. Lo bueno de la tecnología es que nos permite llegar a diferentes países, diferentes ciudades, ¿no? A ver, Isaac está conectado desde Ayacucho, Huamanga. Excelente. Muy buenas tardes, Isaac. ¿Quién más está? A ver, Chachapoyas, Eder Osbet de Chachapoyas, Amazonas, Lilita Ahumada, está conectada de Chiclayo, saludos también, Alarcón, Ábalos, Edwin, saludos también nuevamente para Ayacucho, excelente. A ver, entonces, los invitamos a que se sigan conectando. Saludos también para Jesús Guamaní desde Ica. Jorge Guamán, saludo de Tingo María, excelente, a unas horas nada más de Huánuco, Tingo María, la bella Tingo María. José Poma se conecta desde Ayacucho. Muy buenas tardes, José. Valentino Casas desde Huancayo, la ciudad incontrastable. Muy buenas tardes. Odelón Quispe desde Puno. Excelente. Muy buenas tardes a todos ustedes. Puno. Entonces, Huánuco también, Jacqueline Patricia, Huánuco, excelente, ¿no? Se menciona que Huánuco tiene el mejor clima del mundo también. Chimbote para Walter Javier, también que está conectado desde Chimbote. Cusco para Josías de la Cruz, para la ciudad de Cusco también, para Key Medina, desde la ciudad de Chiclayo, excelente. Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que hoy, esta semana, iniciamos también con los diferentes cursos. El día de hoy, para los que recién se están conectando, el día de hoy tenemos el curso de fichas técnicas, los formatos 7D y 7E del InviérteP para enfrentar al COVID-19 a cargo del especialista, el ingeniero Anthony Morene. En breve le estaremos dando paso al ingeniero para que nos pueda comentar qué es lo que vamos a estar visualizando, tocando el día de hoy en este tema tan importante.
Entonces, amigos, las personas que deseen certificarse, validar sus conocimientos llevando el curso del día de hoy, tienen, como ya es de costumbre, en la parte superior el enlace directo al WhatsApp, ¿no? Donde vamos a tener a los asesores para que les puedan brindar la información correspondiente del curso del día de hoy sobre la certificación, ¿ya? Es decir, los medios que ustedes van a poder tener para que se puedan certificar, ¿ok? Sobre el material del día de hoy también se les va a estar enviando a las personas que se estén certificando, así que los invitamos a que puedan validar sus conocimientos en el curso del InviérteP el día de hoy. Las personas que han estado certificándose en los cursos anteriores, también ya se les ha estado enviando, por favor revisen su cuenta de WhatsApp, se les está enviando la certificación, asimismo también el material adicional a cada uno de ellos, ¿no? Bien, a ver, mientras se van conectando, voy a hacer la presentación del día de hoy. El día de hoy tenemos al ingeniero Anthony Moreno. Vamos a leer brevemente para darle pase. El ingeniero Anthony Moreno es ingeniero de la Católica, tiene una maestría en gestión pública, asimismo también tiene especializaciones en inversión pública, gestión de proyectos y calidad. Del mismo modo, máster, ¿no? En el tema de contrataciones públicas, ¿ok? Ingeniero Anthony, muy buenas tardes. A nombre de la Escuela Nacional de Capacitación, le doy la cordial bienvenida a la comunidad del conocimiento aquí en la Escuela Nacional de Capacitación. Muy buenas tardes, ingeniero. Coméntenos, por favor, qué es lo que vamos a estar, qué temas vamos a estar tocando el día de hoy en este tema tan importante. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a estar viendo un pequeño repaso de todo lo que es el tratamiento de emergencias en el marco del InviérteP. Pero nos vamos a focalizar básicamente en la ficha correspondiente, ¿no? El InviérteP ha sacado una ficha para esto, el formato 7D, y de refilón, para entender mejor el contexto, vamos a ver otros formatos también, como el formato 7E, el mismo formato 7C, y bueno, en fin, básicamente es eso, ¿no? Es una continuación de lo que hicimos en la clase anterior, La semana pasada, ingeniero, la exacto. semana pasada. Cuando tú me señales, yo continúo con la clase entonces, ¿no? Ingeniero, ¿para quiénes está dirigido? Muchas personas están ingresando a la gestión pública o quizás algunos recién han ingresado a la gestión pública. Coméntenos, por favor, ¿para quiénes está dirigido el tema del día de hoy? Bueno, en general, para todo profesional que quiere saber cómo se gestionan las inversiones en el país y en particular cómo se gestionan las inversiones en esta coyuntura tan especial, ¿no? Muy sui generis, o sea, nadie tiene todas las respuestas. Sería muy pretencioso. Ni en el MEF tienen todas las respuestas, ni el gobierno tiene todas las respuestas, pero se han emitido varias normas y vamos a tener que entenderlas y articularlas. Perdón. Excelente, ingeniero. Entonces, es una buena oportunidad, creo que para todos los que están inmersos en la gestión pública puedan aprender sobre las fichas técnicas que el día de hoy vamos a estar tocando con el ingeniero Anthony Moreno, especialista en proyectos de inversión, especialista también asimismo en contrataciones del Estado. Bien, ingeniero, entonces, ¿le parece si damos inicio ya al curso mientras los cibernautas se van conectando? Podemos dar ya inicio para que nos pueda compartir también el uso del material que va a usar el día de hoy. Sí, perfecto. Comenzamos de una vez. El tiempo. El tiempo avanza, ingeniero, y no retorna. Así es. Acá está la presentación. Ya Perfecto, vamos a ya hacer. podemos visualizar. Así es. Muy bien. Comenzamos entonces. A ver, estimados amigos, los que están conectados, buenas tardes nuevamente. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos claves y luego de frente nos vamos al formato 7D. A ver, eh, la primera cosa que tenemos que tener claro es que el tema de emergencia suena muy bien. Todo el mundo habla de emergencia en estos momentos, pero ¿de qué emergencia estamos hablando? Si se ponen ustedes un poquito más exquisitos, se van a dar cuenta que cuando en el MEF hablan de emergencia, hablan de varias emergencias. Cuando, por ejemplo, en el InviérteP, que es el sistema que ve los proyectos, las inversiones, hablan de emergencia, tiene un contexto determinado. Cuando el sistema de seguridad y SINAGER de desastres, el Sistema Nacional
desastres, habla también de emergencia en otro contexto. Se habla mucho del estado de emergencia, también tiene otro contexto. Entonces, un poquito, estas dos láminas iniciales es para ubicarnos un poco de qué hablamos cuando hablamos de emergencia respecto a cada sistema, ¿no? El primer concepto que hay que rescatar es el estado de emergencia. El estado de emergencia, como tal, tiene base legal en la Constitución, en el artículo 137. Es decretado por el Ejecutivo, es decir, por el presidente de la República con la firma de todo su consejo. El artículo 137, en el medio ustedes pueden ver, lo he copiado, ustedes pueden ver ahí, vamos a ver, puntero, pluma, acá está, artículo 137. Y dice rápidamente, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, puede, ¿no? Es opcional, no es que siempre va a decretar. Por plazo determinado, eso sí es taxativo, tiene que tener un inicio, tiene que tener un fin, en todo el territorio nacional o en parte de él. Es decir, hay estados de emergencia focalizados y hay estados de emergencia como este actual que es a nivel nacional. Y por supuesto que luego tiene que dar cuenta el mismo, ¿no? Los estados de excepción tienen varios supuestos. Un primer supuesto es justamente el estado de emergencia. Estado de emergencia en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Al respecto, la situación actual se puede focalizar como catástrofe, o sea, según la definición que tenemos de emergencia y catástrofe en el SINAGER, el Sistema Nacional de Defensa y ante desastres, cataloga catástrofe también a un tema biológico y por lo tanto ahí calza todo lo que son pandemias, epidemias, etc, etc. Así que la situación estaba dada como para que el gobierno declare el estado de emergencia y lo hizo. Lo hizo mediante el decreto supremo 044. 2020 PSM. Este decreto es el que se ha ido mejorando, ampliando, corrigiendo. ¿No? Este decreto es el que declaró el estado de emergencia nacional, eso es importante, nacional. No es el estado de emergencia focalizado en Puno, focalizado en el Brain, sino es el estado de emergencia nacional. Y que además dispuso, entre otras cosas, el aislamiento social obligatorio. Por esta razón es que las obras se paralizaron, así de sencillo, ¿no? Las obras no estaban vinculadas a una actividad esencial y por lo tanto tuvieron que paralizarse. Y no solamente las obras, sino muchos contratos también que ya no, por el tema del aislamiento social, no se podían dar virtualmente, ¿no? En fin, entonces este decreto se ha hecho famoso. Si no lo conoces y estás interesado en el COVID y cómo el Estado está enfrentándolo, debes conocerlo. O sea, hablar de COVID, hablar de emergencia, hablar de la situación, hablar del Estado peruano, hablar de gestión pública en el COVID y no conocer este decreto supremo, de verdad es pecado mortal. Si ni te suena, lo primero que tienes que hacer es irte a Google, bajarlo y leerlo. Este es el decreto madre de todo. ¿Ok? ¿Qué más? A los días que salió el decreto, el MEF, la DGPMI, el ente rector del INVIERTP, sacó la resolución electoral 05. En esta resolución es cuando se hace dos cosas. Uno, se organiza, se reorganiza todo el tema de emergencia, porque ya desde la época del SNIP teníamos articulados de emergencia, formatos de emergencia, protocolos de emergencia, en fin, todo un pequeño desorden había, la verdad. Cuando se creó el INVIERTP, el desorden continuó e incluso hasta empeoró en el tema de emergencia. Entonces, lo que se quiso hacer con esta resolución que salió hace un mes y medio es, uno, arreglar, ordenar un poquito el tema del desorden que había en tema de emergencia en general. Y dos, además de eso, sacó una formatería. En particular, sacó el formato 7D, que es el formato justamente que se tiene que usar para el caso de estado de emergencia. No de cualquier emergencia, sino del estado de emergencia. Por ejemplo, el estado de emergencia declarado por el decreto supremo 044. Entonces, ese es el contexto inicial que debes tener en tu cabeza. Pero no es el único sistema que habla de emergencia. El INVIERTP habla de emergencia, lo vamos a ver hoy día, pero la verdad tenemos que tener en la cabeza otros sistemas. Por ejemplo, presupuesto. Cuando el presupuesto habla de emergencia, en su norma, en su marco legal, en realidad no se refiere tanto a esto, se refiere más que nada al tema de emergencia y desastres en el mundo de la SINAGER.
Pero no vamos a hablar hoy día de presupuesto, que no es el tema. Pero también hay otro sistema que habla de emergencia, que es el sistema de contratación. Ahí sí nos conviene meternos un poquito más, porque finalmente el InviérteP y toda la parafernalia que se ha creado, los IOR, los proyectos, se aterrizan en contratos. Así que sí o sí tenemos que meternos con los contratos. Sí o sí tenemos entonces que ver un poquito la parte contractual. Entonces, yo continúo con esta pregunta de qué hablan los sistemas cuando dicen emergencia, pero ahora voy a hablar de contratación. Y acá viene la confusión, ¿no? En contratación pública, en contratación pública, tenemos algo que se conoce como la contratación directa. Es un procedimiento, ¿no? Tenemos varios procedimientos para seleccionar a un postor, ¿no? A un ganador, ¿no? Pero hay un procedimiento muy especial. Es tan especial que simplemente no hay selección. De frente, digamos, entre comillas, a dedo, selecciona un postor. Por supuesto que el postor tiene que cumplir los requisitos que se necesitan para adquirir ese bien, ese servicio, esa obra, ¿no? Eso es lo que no está pasando. Hemos visto los escándalos últimos que está pasando en el Mininter, en la policía, por ejemplo, ¿no? Gente que no tiene ninguna capacidad contractual, no cumple los requisitos, están ganando por todos lados, ¿no? Eso, por supuesto, es corrupción, así de sencillo. Pero esa es la contratación directa, es un esquema, es un procedimiento para seleccionar. La gran ventaja es que es rápido porque como no hay selección en sí, de frente se escoge a alguien, entonces se acorta varias semanas, incluso meses. Pero para eso tiene que haber supuesto. El artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 100 de su reglamento sistematizan las causales. Bueno, no dicen causales, todo el mundo habla de causales. Cuando voy al OCE también el OCE habla de causales, pues la norma en ningún momento dice causales, son supuestos, ¿no? La norma habla de supuestos, no habla de causales, así que sería bueno ir corrigiendo ese lenguaje. Hay 13 supuestos que si se cumplen se puede aplicar la contratación directa, no es una imposición. El ente de la entidad decide, se cumple una causal, aplico. De esas 13 supuestos, hay un supuesto muy especial, el segundo, el B, ¿no? El 100B, le dice, la situación de emergencia. Y se dan cuenta, una cosa es el estado de emergencia, que estaba acá, y una cosa es la situación de emergencia. El estado de emergencia es un tema constitucional, lo decreta el Ejecutivo, el presidente en la PCM, lo firma y listo. Eso es un gorro bien grande. Pero contractualmente tiene que haber una situación de emergencia para que yo haga contrataciones rápidas, directas, ¿no? Apunto a ganador, no hago un proceso. Entonces, ¿se dan cuenta? Y muchas veces ambos términos aparecen como si fuesen sinónimos. Una cosa es el Estado, que es constitucional, que es el presidente de la República y permite un montón de cosas. Y una cosa es el tema contractual, contratar directamente a una persona mediante un supuesto, una causal, que es la situación de emergencia. Son dos cosas que se relacionan, pero son diferentes. Y hay normas incluso que hablan como si fuesen sinónimos. La norma del InviérteP, el decreto, la resolución 5 que mencionaba, ¿no? Habla en su artículo 3, justamente dice, en el marco de una declaración de estado de emergencia y con la finalidad de restablecer o dar continuidad a los servicios afectados por la ocurrencia de una situación de emergencia. O sea, estado de emergencia, situación de emergencia. Y claro, en realidad la culpa no es tanto de la gente del InviérteP, porque aquí es una redacción casi copia y pega del SINAGER. El SINAGER, ¿no? El SINAGER, que es como digo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. En la misma ley de SINAGER, que es la ley 29664, en esa 29664 es donde hacen este zafarrancho también, ¿no? Hablan de emergencia, desastre, como si fuese un desastre de emergencia, hablan de estado de emergencia, la situación de emergencia. En algún momento se debería arreglar eso, ¿no? A propósito de todo esto que está pasando, deberíamos también arreglar las normas. Esa es una crítica que siempre hago como especialista, o sea, es un pandemonio estas normas y cuando uno quiere actuar rápidamente, justamente estos temas de conceptos y normativos, enredos, detienen la ejecución rápida. Para alguien que no está en la gestión pública puede sonar una tontería, pero alguien que conoce gestión pública, tú no puedes actuar simplemente porque te da la gana. Tienes que tener un marco legal. Y si el marco legal
tiene estas cosas, estas desavenencias, estas interpretaciones, estas inconsistencias, hasta lingüísticas, entonces estamos bastante perdidos, ¿no? Bueno, entonces yo puedo contratar directamente a alguien mediante una situación de emergencia, pero, y aquí viene la complejidad, la situación de emergencia tiene a su vez cuatro supuestos más. Es decir, hay 13 supuestos para contratar directamente a un proveedor. El segundo supuesto, que es situación de emergencia, a su vez tiene cuatro supuestos más. Acontecimiento catastrófico, situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional, situaciones en las que exista la posibilidad de que ocurra de manera inminente lo anterior, el uno o el 2. Y el cuarto supuesto es la emergencia sanitaria. Eso también hemos escuchado, emergencia sanitaria. En realidad, en estos días en la gestión pública se hace un sancochado y se escucha como si nada, como si fuesen sinónimos, estado de emergencia, situación de emergencia, emergencia sanitaria. Yo sé que es un zafarrancho, yo sé que confunde un poco, pero nuevamente, yo estoy hablando con gente que está en la gestión pública. Al margen de que te duela la cabeza, esto tienes que saberlo. Y saber que una cosa es estado de emergencia, una cosa es situación de emergencia, y una de las causales de situación de emergencia es emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria se declaró, como lo dice la norma, por el ente rector en salud. El MINSA lo declaró hace un mes, un poco más, mediante el Decreto Supremo 008-2020 SA. Este Decreto Supremo es muy importante porque te da cabida para hacer compras directas a través de emergencias sanitarias, ¿no? Y además, dicho sea de paso, este decreto supremo tiene que articularse de acuerdo a lo que dice la ley específica que habla de emergencias sanitarias, que es el decreto legislativo OC56, que tiene algunos añitos, 5 o 6 años ya. Entonces, en el marco de esa ley es que yo no me puedo salir. Y se van a dar cuenta que, por ejemplo, uno puede invocar para hacer contrataciones directas, para comprar bienes, servicios o hacer obras, ¿no? De los IOR, por ejemplo, la emergencia sanitaria siempre y cuando se cumpla todo lo que dice el decreto legislativo. Y ese decreto legislativo 1156 solamente está hecho para algunas entidades públicas, no está hecho por las municipalidades, no está hecho para los gobiernos regionales, está hecho para todo el sistema de salud, por ejemplo. Entonces, una buena pregunta que yo me hago, y la verdad, muy poca gente se la hace, increíblemente, ni siquiera la gente lo se la hace, ¿cómo entonces pueden contratar las municipalidades, gobiernos regionales, contrataciones directas por el tema de la emergencia? Bueno, para eso tenemos que irnos a la causal uno, acontecimiento catastrófico, porque ya hemos dicho, según la SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, catástrofe también involucra pandemia. Y por lo tanto, esta pandemia también se cataloga como un acontecimiento catastrófico. Y por lo tanto, si una municipalidad, un gobierno regional, un ministerio, una entidad que no sean las que sean mencionadas por el 1156 quiere hacer contrataciones directas, por ejemplo, todas las entidades que están haciendo IORs, están haciendo formatos 7D, quieren hacer contrataciones directas y no hacer procesos de selección que tarda demasiado, tienen que aplicar esta causal, la B1 y no la B4. Ahora bien, este pequeño zafarrancho, el día de ayer o antes de ayer, recién, con la velocidad que caracteriza al OCE, ha sacado una aclaración. El OCE ayer o antes de ayer recién saca un comunicado, el 011, donde dice que una emergencia sanitaria en el marco del decreto supremo 08-2020, el decreto del COVID, el COVID como pandemia también es una catástrofe y por lo tanto las entidades que quieren hacer uso de la contratación directa en el marco del COVID tienen que hacer hincapié en que lo hacen a través de acontecimientos catastróficos. Entonces, se dan cuenta, un pequeño enredo, pero espero que el video lo tengas y lo vuelvas a escuchar y te motive a averiguar un poco más y a leer toda esta normativa y este comunicado que yo te menciono, para que tengas un poquito las ideas más claras. Mucha de la inacción que se tiene en estos momentos, porque claro, deporte nacional en Lima, en los ministerios, es echarle la culpa a gobiernos regionales locales, ¿no? Han escuchado, han visto al Contralor, a varias gente que dice que
Se ha entregado tantos millones para las canastas y las municipalidades se tardan toda la vida, ni el 50% se ha hecho, en fin, no siempre le echan la culpa a las municipalidades. Ahora, lo último, el año, desde la semana pasada, están echando la culpa a los gobiernos regionales que no pueden hacer el tema de los traslados, las personas que van y vienen. Oye, pero todo eso no es simplemente hacerlo por hacer. Se tiene que hacer sobre la base de las normas que el gobierno nacional saca. Y si sacan normas confusas, sacan normas que no aclaran, sacan normas que además tienen comunicados aclaratorios, pero lo hacen posteriormente, después de 2 o 3 semanas, entonces todo eso se estanca. Amén de la corrupción, por supuesto. Y no voy a defender la corrupción, evidentemente. Hay gente que simplemente se sienta en todas estas normas y lo único que está pensando es en robar. No, pero al margen de la corrupción, encima de la corrupción, tenemos toda esta complejidad normativa que no ayuda, de verdad que no ayuda, e indigna en una situación como esta, donde hay vidas humanas de por medio, entre la corrupción y la burocracia llena de normas contradictorias, hacen justamente más muertos, ¿no? Eso de verdad es un poquito fastidioso. Pero en fin, sigamos. Entonces, ¿qué hace el INVIERTP? Sigamos el repaso, ya termino. Para atacar las emergencias, EORs. Felizmente ya se creó los EORs desde hace 3 años. En realidad, los EOR, como lo han explicado varias veces, si tú has seguido mis cursos, has escuchado mis videos, los EORs se crean hace 7, 8 años. Lo que pasa es que recién se formaliza con la dación del INVIERTP. Hace 7, 8 años ya se estaba diseñando esto de que no todo puede ser proyecto de inversión. Hay inversión, hay gasto de 2.6, hay gasto de capital que no puede ser proyecto, no tiene sentido. Cambiar un tomógrafo por su vida útil, cambiar computadoras porque ya venció su vida útil, reponer activos, hacer pequeños incrementos en la capacidad productora, eso tipo, no tiene sentido ese proyecto. Entonces, ¿qué cosas se puede hacer? Ya comenzamos a diseñar. Y hace 3 años, con el INVIERTP, le pusimos un nombre: Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación. Como eso suena muy largo, agarramos las primeras letras IOARR, IOR. Esa es una IOR. ¿Y qué es una IOR? Es una intervención generalmente puntual, o sea, en lugar de atacar todo, ataca una parte, la parte más urgente. Justo casa en esta emergencia, en cualquier emergencia. En una emergencia no te vas a poner a hacer un hospital. Lo que tienes que hacer es agarras el hospital a media caña hasta que se cae y refuerzas eso que tú necesitas. En el caso del COVID, tú no necesitas, pues, agarrar un hospital que está a media caña el tema del corazón y diseñar todo una parafernalia para el corazón, ¿no? O el tema de rehabilitación para quemados. No, no, no. Tienes que atacar lo más esencial. Y lo más esencial es que nos faltan camas, camas de hospitalización, separadas del resto. Entonces, eso lo puedes hacer con un IOR, es algo bien puntual. Y si nos vamos un poquito más allá de la emergencia, no solamente hospitalizar, sino también hay un porcentaje pequeño pero importante de que van a ir a UCI. Entonces, camas de UCI con todo su equipamiento. Eso es lo urgente y eso hay que atacarlo. ¿Cómo se hace? Con un IOR. Justamente para eso están creados. Pero ojo, los IORs en general no son para emergencias, son para cualquier situación. Pero hay unos IOR para emergencia. Y ahí aparece el IOR 7D. Y ahí voy. Pero digamos un poco más de los IORs. Los IORs, por lo tanto, necesitan ir al punto, al problema, más allá de toda la parafernalia. Olvídate de hacer todo un sistema de agua potable, olvídate de hacer todo un hospital de cero, no tiene sentido en estos momentos. Estamos en emergencia, tienes que ir al punto, es puntual, en activos estratégicos. Y aquí hay un tema muy importante, que es un activo estratégico, porque uno puede pensar, yo mismo acabo de opinar, ¿no? Son todo el tema de camas de hospitalización, camas UCI, pero alguien también bien intencionado puede decir, también es importante los baños, es importante también el cerco perimétrico, todo es importante. ¿Han escuchado esa tontería que mucha gente dice, que todo es importante? No, pues, no todo es importante, ¿no? Hay algunas cosas puntuales que hay que atacar. Entonces, esa definición, ¿saben quién lo tiene que hacer? El sector. Eso no lo hace, eso no lo hace el gobierno regional ni la municipalidad. El sector tiene que decir qué cosas importantes. Y aquí les hago un comentario.
¿Cuáles son los servicios y bienes importantes para el COVID, para atacar el COVID en salud? Para que no pierdas el tiempo pensando qué cosa se necesita, qué cosa no se necesita, recurre al ente rector, al MINSA. El MINSA ya ha sacado el decreto supremo 010-2020 SA, y en ese decreto señala cuáles son, es un listado, te señala el listado de activos y de servicios importantes para atacar el COVID. En este caso, esos son los estratégicos. ¿Qué más es un IOR? Un IOR tiene que atacar una unidad productora. Un hospital es una unidad productora, por ejemplo, ¿no? Una posta médica es una unidad productora. Una unidad en funcionamiento, ojo, es muy importante. Y bueno, y el objetivo de este IOR es, como ya le hemos venido diciendo, intervenir en la capacidad actual de modo que se logre alcanzar una capacidad óptima. Y la capacidad óptima está en función a estándares, a niveles de servicio. En este caso es evidente. Haces un pequeño cálculo de la cantidad de internamiento que va a haber, de hospitalizados y de UCIs, y ese es tu universo. Y siempre va a ser mucho más allá de lo que tú tienes actualmente. Entonces, esa es la capacidad óptima. Tal vez sea muy costoso, pero en un IOR no tiene límite. Puedes hacer todo el IOR que tú quieras y luego vas a ir afinando, afinando y vas a ir construyendo en la medida que te lleguen los recursos también. Ok, eso es un IOR. Hay mucho más que decir los IOR. Lo siguiente importante de los IOR es esto acá, que hay varios tipos de IOR. Desde la dación del INVIERTE-P, hay entonces proyectos de inversión y hay IOR. Proyectos de inversión tiene un formato que es el formato 7A, tiene toda una lógica, se toma sus meses en hacer un proyecto de inversión. En la época del SNIP nos tomábamos incluso hasta años hacer un proyecto de inversión, la formulación, lógica causal, rentabilidad social, etc., etc., etc. Ya, pero de eso no estamos hablando. Eso se habla cuando hay tiempo. Cuando no hay tiempo, IOR. Y el IOR es el formato 7C. El temita, por si acaso, es que hay varios tipos de IOR. Hay 7 tipos de IOR. Y aquí están, te los enseño todos a la vez, ¿no? Entonces, para que tú llenes rápidamente la ficha, que es la razón de ser de esta sesión, corta sesión, dicho de paso, es una horita nomás. Un IOR pues se tiene que enseñar en semanas. Tienes que entender que el IOR tiene 7 tipos. Primer tipo, optimización. Segundo tipo, ampliación marginal. Pero la ampliación marginal son de 4 tipos. Ahí tienes ya 5. Reposición y rehabilitación. Son 7 tipos. Una buena pregunta es, ¿qué cosa es cada tipo? Y dos, ¿qué tipo me conviene usar o qué tipo puedo usar en una emergencia? Esa es una muy buena pregunta. ¿El formato 7C es para todo? ¿En una emergencia se puede usar todo? No. La respuesta es que no. Si es un estado de emergencia nacional, ojo, el estado de emergencia puede ser nacional o puede ser puntual, en el BRAE, en Puno, en Loreto, pero en este caso, si es nacional, tienes un IOR muy particular. Y ese IOR ya no es el 7C, sino va a ser el 7D. Pero ¿qué pasa si tienes un estado de emergencia declarado en el marco del SINAGER, del tema de desastres, ¿no? Entonces, sucede un evento de desastre y para volver al estado original, o por lo menos volver a tener el servicio, puedes hacer también un par de tipos de IORs, reposiciones y rehabilitaciones. Pero esas reposiciones, rehabilitaciones, para hacer que se continúe con el servicio que se ha cortado por este evento extraordinario, este desastre, ya no es el 7C, sino eso va a ser con el 7E. Y ahí aparecen los dos formatos. El 7D es para los IORs en el marco de una declaración de estado de emergencia nacional. Ojo, imaginemos acá un par de años, hay un estado de emergencia en el BRAE, o se continúa con el estado de emergencia en el BRAE, este 7D no puedes aplicarlo ahí, porque este 7D es para nacional. O como hablaba con Juan hace un momento, ¿no? Al comienzo de la clase, para Juan van a haber más COVID cada año, cada 2 años, en fin. Entonces, para cada nuevo COVID, entonces un 7D, 7D, 7D. Pero el 7E no es para los COVID, no es para el estado de emergencia nacional, sino son para estados de emergencia declarados en el marco del SINAGER, del Sistema Nacional de Defensa, ¿no? Y Desastre. Y solamente son reposiciones y rehabilitaciones. Y eso es el 7E. ¿Te acuerdas que te dije que
que el INVIERTP aprovechó esta coyuntura para ordenar todo el desorden que tenía. Bueno, pues ese desorden lo intentó ordenar con el formato CPE. ¿Ok? Ahora bien, en una clase más larga, y eso lo hicimos la clase anterior, yo expliqué qué es una optimización, qué es una ampliación marginal, qué es una reposición y qué es una rehabilitación. Puse los límites, porque hay ciertos límites, hay características, hay requisitos, ¿no? Una cosa es reponer y una cosa es rehabilitar, una cosa es rehabilitar, una cosa es optimizar, una cosa es optimizar, una cosa es ampliar. Entonces, son cosas diferentes. Eso les invito a que repasen la clase anterior, o en todo caso, tal vez con Juan podemos organizar todo un curso de IOR solamente. Es más largo, evidentemente, para que vean eso. Ahora voy a dar por sentado que usted ya lo conoce, porque tengo que focalizarme en el 7D y el tiempo se nos está yendo. Así que voy a correr un poquito más. Sí. Las IOR de emergencia, entonces. Algunos que recién se están metiendo, e incluso la gente que más conoce de inversiones, de IOR, también se confunde porque, para variar, también aquí tenemos todo un despelote normativo, ¿no? Así que me parece que les puede ser útil que veamos una secuencia. ¿Cuál ha sido la secuencia histórica normativa? No desde hace 20 años, sino de hace un par de años solamente, por si acaso. No te asustes, no voy a hacer todo la secuencia normativa. Pero bueno, como han sucedido tan rápidamente, el año pasado teníamos 3 normas de emergencia. Y este año salió una norma, reemplazando a las anteriores. Entonces, como que confunde. Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen de esta secuencia. Cuando se creó el INVIERTP, se dijo que las emergencias, bueno, no se dijo nada de las emergencias, honestamente, no se dijo nada. Se dijo que se iba a hacer algo especial, en fin, o sea, bla, 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 bla. No se dijo nada. Luego se dijo, pero hay que atacar con los IOR. A un genio se le ocurrió. Para eso están los IOR también, para hacer las cosas rápidas, emergencias, ya está bien. Pero no estaba normado. Entonces, se saca una directiva que luego se cambia, se elimina y al final, el año pasado se saca la nueva directiva. En 2019, a comienzos de año, en enero, se saca la nueva directiva general del INVIERTE. Ahí se dijo claramente que todas las inversiones en el marco de un estado de emergencia, ojo, declarado por el presidente y PCM, ¿no? Y el Consejo de Ministros, a nivel nacional o puntual, en un lugar determinado. Ese estado de emergencia iba a ser tratado con inversiones del tipo IOR. Por lo tanto, se usaba el formato 7C. El formato 7C es para los IORs comunes y corrientes. ¿Ya? Eso está en la directiva. El año pasado, acuérdate, el año pasado nomás, ¿no? Claro. Pero luego comenzaron a decir, oye, pero no se puede hacer eso, porque todos los IOR no pueden ser para todas las emergencias, entonces me van a sacar ¿no? Me van a engañar, van a meter cosas nuevas que no son nuevas, en fin, etc. Y cierto, meses después, ¿qué meses después? Días después, 20 días después, el 16 de febrero del año pasado, sacan una resolución directoral, la 02, 2019, donde se corrige, se deroga. ¿Sabes qué? Lo que dije en la directiva, eso está mal. Derogamos, ta, 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 ta. Y más bien, para el tema de emergencias, dicen, creamos un formato para emergencias. Formato de reposición y rehabilitación de emergencia. Este formato no tenía apellido, no tenía nombre, no tenía código. No hay 7C, 7E, 7F, no tiene nada. Simplemente es un formato. Reposición y rehabilitación. Porque se dijo, si hay un desastre, entonces ese desastre se puede atender posteriormente mediante reposiciones de los equipos que se han perdido y mediante rehabilitaciones de la infraestructura dañada. Así se pensó. El problema es que ya estaba medio desordenado, ¿no? No tiene un formato determinado, no tiene nombre, y una buena pregunta es, oye, pues tú vas a reponer y rehabilitar solamente, ¿qué pasa si yo quiero prevenir? No había. Entonces, como no había, mediante una resolución, la siguiente, la 03, a los días nomás, a la semanita, vamos a añadir también para hacer algo preventivo ante un peligro inminente. Y dijimos, bueno, ¿sabes qué? Para eso sí usamos el formato 7C. El formato IORs comunes y corrientes lo vamos a usar
para prevenir, ¿no? Un desastre. Y ese formato, pero solamente ampliación marginal y solamente rehabilitación. O sea, ya tengo todo, ¿no? Tengo para prevenir y tengo para corregir. Para prevenir el formato 7C, para corregir el formato sin nombre. Ya bueno, así sucedió el mundo hasta que vino todo el tema del COVID. Entonces sacamos, el MEF sacó la resolución directoral 05, como ya lo dije al comienzo. Y con, ¿aló? ¿Me escucho? Y con la 05, ¿sabes qué? Se hacen dos cosas. Uno, se ataca el COVID y se crea el formato 7D, pero dos, se aprovecha la coyuntura para ordenar todo el zafarrancho anterior. Y dice, ¿sabes qué? Todo lo anterior se elimina y vamos a sacar lo siguiente. Se va a usar el formato 7C, que es el formato típico de EORs, para ampliación marginal y rehabilitación como medidas preventivas ante peligro inminente. Se va a hacer el formato 7E para posterior, el post-desastre, ¿no? Pues solamente reposiciones y rehabilitaciones. Y para esta emergencia puntual del COVID, que fue declarado como estado de emergencia nacional, se va a hacer un nuevo formato, el 7D. Y ese formato 7D va a permitir todo: optimización, ampliación marginal, reposiciones, rehabilitaciones, ¿no? Pero con ciertas características. Por eso que luego se crea un formato, que lo vamos a ver en los pocos minutos que nos quedan, y vamos a ver ahí algunas características puntuales, ¿ok? Entonces, en resumen, no pierdas la perspectiva que está acá. Mira, este es un resumen. Las IOR para emergencias, para comenzar, todas requieren una declaración de estado de emergencia. No solamente situación de emergencia, no solamente emergencia sanitaria. La norma no habla de emergencia sanitaria, habla de estado de emergencia. Y el estado de emergencia va a vencer, ¿ah? De acá a 2 semanas ya vence. Cuidado con eso. A no ser que se postergue nuevamente más. Dudo mucho, pero puede ser, ¿no? Entonces, vean ustedes, en el tiempo hay un momento que ocurre un desastre, ¿no? Antes de la ocurrencia de desastre, el INVIERTE-P te dice, usa el formato 7C, que es el formato típico de IOR, pero solamente para ampliaciones marginales y solamente para rehabilitación. Esas dos te ayudan a prevenir. Pero si ya sucedió el evento catastrófico, hay que usar solamente rehabilitaciones y reposiciones, ¿no? Y esto es básicamente para atender un post-desastre, es decir, para restablecer o dar continuidad a los servicios afectados, ¿no? Y eso se va a hacer con un nuevo formato que ahora sí le vamos a poner nombre. ¿Te acuerdas? No tenía nombre, ahora sí le vamos a poner su chapa, y su chapa es 7. Entonces, el 7C y el 7E se usan para un estado de emergencia antes del desastre y posterior al desastre, en general. Claro que la norma hace un hincapié. Cuando es un desastre posterior, tiene que estar siempre enmarcado en el ámbito del SINAGER, de la ley esta que te mencioné, la 29664, ¿no? Es la misma que se aplica cuando tienes una situación de emergencia sanitaria, perdón, no, ahí voy a confundir más, mejor lo dejo ahí nomás, ¿ya? Ok, pero Anthony, ¿y dónde está el formato 7D? Que es el formato que estamos hablando acá rato, ¿no? Bueno, el formato 7D es para, y aquí lo digo, estado de emergencia nacional. Estos son en general estado de emergencia. El estado de emergencia nacional, o sea, lo que está pasando actualmente con el COVID, tú vas a aplicar el 7D. ¿Puedo aplicar el 7D? No. ¿Por qué? Ciertamente es un estado de emergencia, pero la norma dice que el 7E se aplica si es que en el marco del SINAGER, y el SINAGER no se ha activado para esto. Esto no es esto no aplica en el tema de desastres. Esto es una emergencia sanitaria en realidad, ¿no? Entonces el 7E no se aplica en este tema del COVID. ¿Puedo aplicar el 7E? Sí, preventivamente, pues la verdad no tiene mucho sentido, porque todo lo que puedes hacer con el 7C preventivamente, ampliación marginal, rehabilitación, lo puedes hacer perfectamente con el 7D. Entonces, en realidad, en resumidas cuentas, y esto me lo han preguntado bastante, Anthony, ¿en la emergencia qué uso? Dicen que es el 7D, pero también yo creo que es el 7C. Y también el 7D lo han sacado con el 7E, así que el 7D también lo puedo usar. No, 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 no. El 7C y el 7E lo dejas de lado. El 7C se puede usar, pero no tiene mucho sentido. El 7E no se puede usar en el COVID. Y lo que sí vas a usar en el COVID es el 7D, ¿no?
La aprobación de los IOR 7D se deben realizar dentro del plazo que comprende la declaratoria del estado de emergencia o su prórroga. El estado de emergencia vence de acá a 2 semanas. Si tú no vas a hacer IOR, ¿no? Si tú quieres usar, mejor dicho, IOR 7D, tienes que hacerlo ya mismo, ¿no? Has debido hacerlo ya mismo. Yo entiendo que por todo este enredo que estoy explicando, a veces uno se pone a pensar y encima hace consultas y no le responde, ¿no? Y además estamos en una emergencia bastante brava, así que no, en fin, pues tienes solamente 2 semanas. Si no, se acaba tu 7D y vas a tener que aplicar o el 7E o el 7C. El 7E tampoco va a aplicar, te vas a quedar solamente con el 7E, que solamente permite ampliación de marginales y rehabilitaciones. Y en realidad ahí perderías algo muy importante. Lo más fuerte que tiene un IOR es una optimización. La optimización tiene un problema que te dice por definición que es monto menor. Pero al margen de eso, una optimización es una cosa, casi es un proyecto pequeño, que te da amplitud de acción. En cambio, una reposición solamente es para activos cuya vida útil han vencido, la rehabilitación también tiene su espectro, y también la presión de marginales tiene sus condiciones, pero una optimización es una cosa más amplia, más versátil, puedes aplicar mucho, pero date cuenta, si pierdes la oportunidad de acá a 2 semanas y no haces tu 7D, entonces solamente vas a poder usar tu 7C, y tu 7C no significa optimización. Así que recomendación, ponte las pilas y comienza a hacer de una vez tu formato 7D. Que luego incluso se puede actualizar, se puede mejorar, ¿no? En fin, ahí por eso está el formato 8C justamente para modificar, mejorar y todo lo demás. Entonces, estos formatos, el formato 7D especialmente, no va a requerir el tedioso y para mí absurdo formato 12B de seguimiento. Digo absurdo no porque el seguimiento no sea importante, el seguimiento es muy importante. Yo soy director de seguimiento en el MEF. El seguimiento es clave, pero el seguimiento no se hace con un formato, ¿no? Hay que ser bien inocente para pensar que el seguimiento se hace con un formato. El seguimiento es todo y en obras encima no se hace con un formato. El seguimiento moderno es un PMO, es un delivery unit, es una gestión de la urgencia, etc, etc, etc. No solamente llenando formatos, ¿así? Pero felizmente no se va a llenar el formato 12B de seguimiento, como corresponde. Estamos en emergencia. Pero sí van a haber modificaciones y esas modificaciones se tienen que hacer mediante el formato 8C. Perdón, el formato 8, en este caso 8C. Y cuando se culmine la intervención se tiene que cerrar como corresponde. Y ese cierre es con el formato 9, ¿no? Y ahí tienes, y con eso termino todo el tema de la parafernalia de formato. Vamos a aprovechar en los minutos que nos quedan, repasar el formato justamente el 7D. A todo esto, hace un mes y medio salió un comunicado de la DGPMI, ente rector del INVERTP, que te decía, ¿no? Se pone en su conocimiento la aprobación y publicación de lo siguiente. El formato 7D del cual estamos hablando, que es para, mira tú, IOR, Estado de Emergencia Nacional. Estado de Emergencia Nacional. No es para situación de emergencia, no es para emergencia sanitaria, es Estado de Emergencia Nacional. Ojo, ¿no? La situación de emergencia por desastres o la situación de emergencia por emergencia sanitaria son causales que tú vas a invocar para las contrataciones directas, no para esto. Además, también el comunicado decía que se iba a colocar un instructivo de IORs del estado de emergencia nacional, o sea, el 7D, pero focalizado a un caso muy particular. ¿Qué caso? El caso que estamos viviendo, el COVID. Y este IOR está redactado desde el punto de vista de salud. Luego tenemos otro instructivo para cómo se llena este formato, el 7D, pero desde el punto de vista de saneamiento. Lo vamos a ver también. Y luego sale el formato 7E, que no tiene nada que ver con el COVID, como lo hemos dicho, pero sí por el tema de emergencia en general, ¿no? Para los estados de emergencia. Ok, eso es básicamente. Vamos a pasar entonces, a continuación, al Excel del formato. Primera cosa que hay que decir de este formato. Este formato, si bien la idea es
comenzar a trabajar rápidamente, de una forma versátil y rápida, este formato es todo menos versátil. Este formato tiene, mira, no te voy a mentir, ¿cuántas filas? Mira, todo este chiste tiene que llenar. Ingeniero, ¿cómo está? Sí, Todavía estamos visualizando solo las diapositivas, todavía no podemos ah, visualizar el Excel. a ver, perfecto, vamos a ver. Ajá. Aprovechando a todos los que están conectados, pueden dejar sus comentarios, por favor, pueden estar dejando ya sus comentarios para luego pasar a la ronda de preguntas, ¿ok? Así que les agradecemos a todos los que están conectados. Siga, continúe, ingeniero. Ahora sí está perfecto. Ahí está. Este formato 7D, que es el formato clásico de un IOR, con algunas pequeñas atingencias que voy a mencionar. Por eso le decía, para entender el formato 7D, lo que tienes que entender que es un IOR y saber cómo se llama un IOR, que es el formato 7C. Si sabes eso, esto es mucho más sencillo. Pero eso no se aprende pues en media hora. Y tampoco te voy a engañar diciendo que mira, así se llena el formato. Si no sabes los conocimientos, no sabes las normas, no sabes los problemas, ¿qué hace llenando un formato? Yo veo un montón de formatos llenados en el tema del COVID y no se han hecho prácticamente nada. Están estancados. Y por los temas que te he mencionado, ¿no? Todo este zafarrancho legal que no se entiende, hay que entenderlo bien. Y hay que entender también bien todo el tema conceptual del IRTP y el tema de IORs. Pero bueno, algo se puede ver. Lo que te decía, en primer lugar, que este formato, por ser de emergencia de Estado Nacional, debería ser bastante versátil, es rápido porque tiempo no hay. Sin embargo, vean ustedes, ¿cuántas filas tiene? Todo este chiste es 415 filas. No, pues, o sea, eso de verdad es un mal chiste, ¿no? Decir que con esto voy a atacar yo rápidamente, con 407 filas es medio chistoso. Vamos a ir fila por fila, la más importante. En la sección A, simplemente el sistema esto es para determinar el sector responsable del IOR que yo voy a mencionar. Entonces, solamente se selecciona, digamos, el clasificador funcional, función, división, grupo funcional, que tiene que ver con el IOR. En este caso es todo el tema sanitario. Entonces selecciona función salud, división funcional salud pública, así, ¿no? Vas agrupando. La institucionalidad también se llena rápido. Esto es para seleccionar cuál es la OPMI correspondiente, que es la que tiene que, bueno, hacerle seguimiento. La norma dice que no se usa el formato 12B de seguimiento, pero se usa un seguimiento a ser definido, dice, y el seguimiento lo tiene que hacer siempre la OPMI. La unidad formuladora, que es la unidad que crea el formato, y no solamente crea el formato, sino también quien aprueba el formato, ¿no? Luego la ejecutora de inversiones, que es la que va a tener que hacer las compras relacionadas con el formato, si son por equipamientos o tal vez hacer la obra, todo eso tiene que hacer esta entidad ejecutora. Y también te pide como dato la ejecutora presupuestal. Luego viene algo muy importante, datos generales. Dice, datos de la inversión. Y aquí muy importante. Como datos de la inversión que tenemos, la unidad productora, porque en realidad la inversión, el formato de IOR no es para IOR, no sé si se entiende. El formato 7C o 7D de IORs no son para IORs en realidad, son para unidades productoras. Tú analizas tu hospital, te falta camas, te falta ventiladores, te falta respiradores, te falta infraestructura temporal para ampliar más camas de hospitalización. ¿Te das cuenta? Estoy analizando varias partes, activos, factores de producción, le podemos llamar, del hospital. Entonces, lo que estoy analizando es el hospital y lo que me falta completar al hospital para atender rápidamente. A ese hospital se va a llamar unidad productora. Entonces, el IOR es de la unidad productora en realidad. Y aquí selecciona la unidad productora, el nombre de la unidad productora, tiene un código la unidad productora, que es este de acá. Y de hecho, en este caso, tú vas a hacer IORs, en el caso por lo menos de hospitales, no vas a hacer para todos los hospitales por si acaso. El 7D está hecho en el marco de aquellos hospitales que han sido declarados COVID. No es para postas médicas, no es para esas cosas. En todo caso, el 7D no lo vas a usar para eso, ¿no? Vas a usar tu 7C en todo caso.
El 7D es para los hospitales que están seleccionados como los hospitales COVID. En cada región hay un hospital COVID, incluso hay uno o dos hospitales COVID, ¿no? Para esos hospitales COVID, en Lima hay más, ¿no? Se tiene que hacer esto. Tiene un código, ese código RENAPRES, si no me equivoco se llama así, sí, RENAPRES, su código. Y si ese código no tiene el hospital, automáticamente la norma dice que la OPMI correspondiente tiene que gestionar ante el banco, ante quien corresponde el código, e ingresarlo al banco de inversiones. Esa coordinación lo tiene que hacer la OPMI. Así que esta codificación, si tienes alguna duda de codificación, la OPMI es la responsable. Ok, ¿qué más? Y entonces, ¿cuáles son las inversiones que puedo hacer en esa unidad productora? Puedo hacer optimización, ampliación marginal, reposición, rehabilitación, las que correspondan. Los IOR que yo necesito, los puedo colocar acá. Esos son. Pero ojo, esta parte se llena siempre y cuando se llena, ¿no? Esta es la parte que tú vas a llenar, ¿no? Pero aquí te hace una pregunta muy importante. Si la inversión es mayor a 75 ITs, porque si es mayor a 75 ITs, tiene que hacer un ingreso mucho más, que viene a continuación, que es mucho más extenso. Pero si es menor o igual a 75 ITs, el ítem, ¿no? Ventiladores, por ejemplo, y puede ser no solamente un ventilador, puede ser 10, 15 ventiladores, pero si todo eso es menor en monto a 75 UITs, que son casi como 300, digamos, 50.000 soles, entonces automáticamente esos van de forma simplificada, ¿no? Simplificada. Ok. Luego vienen los datos del IOR de emergencia. Aquí te piden, aquí en primer lugar te van a pedir en el D, en la sección D1, que es la única sección de la D, mantenimiento. ¿Quién se va a cargar del mantenimiento de estos activos? La verdad, ese es un gran problema. El mantenimiento aquí en el Perú, las cosas se compran, se ejecutan y mantener simplemente porque Dios es grande se hacen las cosas. Pues la verdad, ese es un problema que nunca está resuelto. No lo vamos a resolver ahora. Simplemente coloca quien tú creas debe ser, ¿no? Y finalmente viene la parte de ya los mismos EWARs. Pero por supuesto este detalle, porque es en detalle, son aquellos EWARs mayores a 75 UIT, ¿no? A ver, disculpa, los UIT, saquemos de la duda. La UIT es 4.300 para este año, por 75 estamos hablando de 322.500 soles para eso, igual. Ojo que tú puedes tener un tipo de activo, ventiladores, y eso puede ser 20.000 soles, ¿no? Pero si tú eso lo multiplicas por 20, ya tienes mucho más, 400.000. Y eso sí sería un IOR de mayor monto, ¿no? De mayor a 75 UITs. Y aquí están todos los IORs. Para comenzar, en el E1 vas a colocar lo que son las inversiones de optimización. Como te decía, este es el IOR por excelencia. Una optimización es casi como un proyecto pequeño. Puedes hacer prácticamente todo. Y en el caso de la emergencia puedes hacer las dos cosas importantes. Ampliar la infraestructura. Ojo, cuando digo ampliar la infraestructura, acuérdate que estamos en emergencia. No es una infraestructura de cemento que se va a tardar un montón. En una emergencia va a ser que es una infraestructura temporal. Drywall, ¿no? Carpas, en fin, ¿no? Para que tú coloques ahí tus camas de hospitalización, tus camas UCI, tus UCI temporales, en fin. Así va a tener que ser. Incluso en algún sitio, yo creo que lo que se va a necesitar es hacer algo itinerante, ¿no? Todo eso luego moverlo y llevarlo a otro lado. Una vez que se controle el foco de la pandemia y baje la curva, agarrar eso y moverlo en otro lado, porque tú te vas a dar cuenta que la pandemia, por lo visto, es bastante focalizada en un sitio. La pandemia en Perú no solamente es Perú, una cosa es la pandemia en Loreto, la dinámica que está llevando, y una cosa es la pandemia en el norte, especialmente en Chiclayo, y la dinámica que está llevando, y una cosa va a ser en Lima. Es más, en Lima mismo, una cosa es en Lima Centro y una cosa es en los llamados conos, una cosa es en Tacna. Entonces, hacer infraestructura temporal, sí, es lo más rápido, pero hacerla itinerante me parece más inteligente, sobre todo. Y la norma te lo permite, eso es una optimización.
te decía, en una optimización tú puedes hacer dos cosas fundamentalmente en el marco de esta problemática. Hacer infraestructura para ampliar la capacidad para atender casos de COVID, ¿no? Y hacerlo, por supuesto, independiente, aisladamente, con los servicios de agua y electricidad que se necesitan. Y otro lado, el equipamiento, ¿no? El equipamiento, o sea, no solamente va a ser las camas, la edificación y el equipo, tiene que estar todo el equipo. Ahí tenemos un problema bien grande de mercado. Equipamiento, la verdad, por más que tú quieras, va a ser muy difícil que lo tengas. Los famosos respiradores están escasos en el mundo. Pero en fin, ese es todo un tema aparte que lo podemos ver como caso de contrataciones en tema de mercado. El tema es que en una optimización, en el 7D, tú puedes hacer todo esto. En primer lugar, tienes que describir la situación actual, la cual fácilmente se describe, ¿no? La norma dice, o el formato dice, se considera información cualitativa, panel fotográfico, ¿no? Mira, cualitativa nomás, ¿ah? Que sustente que la oferta de la unidad productora resulte insuficiente en la situación de emergencia nacional, así como una breve descripción. Mira, algo cualitativo, además esto es rapidísimo, porque lo que te vas a dar cuenta es que la oferta de la unidad productora, ojo, acá una pregunta que me hacen siempre, ¿no? Ya que no me hacen preguntas, yo mismo me hago preguntas. Acá, Anthony, acá me dicen que sustente la oferta actual, pues la oferta actual de la unidad productora no solamente es para el COVID, sino para todo, el corazón, quemados, etc. Ojo, claro, en un caso ideal, en un caso normal de IOR normal, deberías ver la medida de la capacidad productora de la unidad productora mediante el estándar que debería ser número de camas, X, qué sé yo. En este caso, la capacidad productora solamente me interesa el tema de atención de COVID. Camas para COVID. Punto. Nada más, por si acaso. En restricciones, dice, identificar las restricciones en los factores productivos que impiden que la unidad productora provea de bienes y servicios para atender la demanda estimada, de acuerdo con los niveles de servicio y estándares de calidad. Precisar la capacidad de producción actual de servicio. Bueno, simplemente aquí hay que hacer esto, ¿no? Hay que ver cuántas camas tengo para COVID, cuántas camas no tengo para COVID. Y problemas correlacionados con esto. Aquí lo clave son camas para COVID, de hospitalización y para los casos graves de UCI con respirador, el equipamiento pertinente, ¿no? Y además todo esto aislado, y además todo esto con luz, con agua. Agua tiene que haber definitivamente. Y claro, algo también muy importante no solamente es eso. Date cuenta que hay algo que tú no vas a poder hacer con los EWARD, es el tema de los especialistas. Tú no vas a poder contratar especialistas, ni vas a conseguir especialistas de la nada, donde no hay. O sea, hay que ser sinceros, incentivistas, infectólogos, prácticamente no tenemos. Entonces, en el peor de los casos puedes hacerte una infraestructura adicional, pero no hay gente. Por eso que el gobierno, creo yo, tiene que ser todo el tema itinerante, o sea, eso se le tiene que vender a la cabeza. En nuestro país, que no es Alemania, no es Estados Unidos, no es México, ni siquiera somos Chile, como no hay gente, y la gente que está, mucha gente está renunciando, entonces hay que armar piquetes, ¿no? Ir por acá, por allá, por acá, por allá. Por eso es el tema humano, ¿no? Recurso humano escapa, por si acaso, el tema del IVAR. Tú no vas a hacer un IVAR para pagarle los sueldos de estas personas, que se merecen un sueldazo, indiscutiblemente, pero los sueldos no se pagan. Pero lo que sí se puede hacer, y a eso iba, son las EPPs, los equipos de protección personal. En esta IOR perfectamente puedes meter EPPs, equipo de protección personal. El único problema es cuando te vayas a las contrataciones directas que vas a tener que hacer por emergencia sanitaria, te vas a dar cuenta que el mercado está saturado. El mercado mundial, ¿no? El mercado mundial, las EPPs se han vuelto como oro, todo el mundo lo quiere y están muy escasas. Ya el Estado tiene que fomentar que se haga localmente, ¿no? Los equipos de protección, en la medida que se pueda. Y tal vez que cada uno haga sus compras no sea muy eficiente, tal vez hay que centralizarlo, pero en fin, ya, todo tema de contrataciones que todavía no está resuelto. Ok, y ahí está, ese es el IOR de optimización, que es el que vas a usar, ¿eh? Fundamental, fundamental. La capacidad productora, aquí como te decía, la capacidad productora no es alumnos por año ni turistas por año, sino es camas, camas, ¿no? Es camas por año, en todo caso pacientes, ¿no? Pacientes por año, para COVID.
Esa es tu capacidad productora. No te interesa todos los pacientes, solamente los pacientes COVID por año. Eso es. Y en particular las camas que van a necesitar esos pacientes COVID. Esa es tu capacidad productora que hay que aumentarla. Luego tenemos las ampliaciones marginales, la de servicio y la de edificación. La de servicio no vas a poder aplicarla en esta ocasión. ¿Sabes por qué? Porque para eso necesitas un estándar que el MINSA tiene que dar. Y el MINSA no ha diseñado a un estándar, un proyecto estándar, una ficha técnica estándar para hospitales. Solamente hay ficha técnica estándar para menor, ¿no? Para postas médicas, digamos. Entonces, cuando acá la norma te dice que describes el estado situacional y la oferta existente de la unidad productora, en el caso de la presión marginal de servicio, dice información cualitativa que sustente la unidad productora opera permanentemente, etc, etc, etc. Y aquí lo que se necesita es, mira, es esto, ¿no? El número de usuarios de COVID a ser atendido, en caso de servicios con conexión domiciliaria y saneamiento de energía, mira, número de usuarios atendidos actualmente sin IOR, número potenciales de usuarios a ser atendidos, el consumo, mira, de conexión. También el servicio de atención a la población en el área determinada en tema de educación y salud. Te está pidiendo, mira, algunas cosas ya extras, ¿no? Al tema. Pero, como te decía, ampliación marginal de servicio para hospitales no vas a poder aplicar, porque no hay un estándar definido por el MINSA. Así que de frente pasamos a ampliación marginal de servicio. Esto sí, ampliación marginal de servicio es básicamente para hacer infraestructura que me falta. En el modelo de atención de una unidad productora, definida por el sector, hay varias infraestructuras. Si tu proyecto no hizo una infraestructura, o si el modelo ya se actualizó y no contienes esa infraestructura, no vas a hacer un proyecto. Puedes hacer una ampliación marginal de obra civil. Por ejemplo, un ejemplo que no tiene que ver con el COVID, en el ejemplo de un colegio. Hiciste un colegio, inauguraste un colegio, sin embargo, el Minedu dice que ahora los colegios deben tener un centro de recursos. Es una especie de almacén. Bueno, inauguraste, no tienes centro de recursos. Para hacer el centro de recursos, no necesitas hacer un proyecto. Tienes que hacer una ampliación marginal de edificación obra civil. Nada más. ¿Ok? Un segundito, por favor, un segundito, por favor, un segundito. Aprovechamos mientras tomamos una pausa con el ingeniero Anthony. Importante, queridos amigos, para todas las personas que están solicitando la certificación, la manera de hacerlo es encontrar el enlace que está en la parte superior de esta transmisión en vivo. Ahí está el enlace en la parte superior. El enlace les va a llevar directamente al WhatsApp. Esa es una de las opciones. O la segunda opción, ingresando a la página de Facebook y tienen que buscar en CAP, la Escuela Nacional de Capacitación, para que puedan encontrar las opciones. Gracias, Juan. Continuamos. Gracias, Juan. Sí, continuamos. Excelente. Entonces, lo que sí vas a poder aplicar tú es una ampliación marginal de servicio para completar aquello que te falta. Y aquí es curioso, porque el segundo sector que ha sacado lineamientos para hacer 7Ds es no solamente salud, ese que estoy hablando, sino también saneamiento. Saneamiento ha sacado sus lineamientos, voy a sacarlo acá rápidamente, lineamientos de salud y lineamientos de saneamiento. Te voy a compartir para enseñarte rápidamente, mira. Acá están los lineamientos de saneamiento. ¿Se dan cuenta? Instructivo para registro de IOR, Estado de Emergencia Nacional, caso COVID, saneamiento. ¿Y qué están usando en saneamiento? Ampliación marginal de edificación u obra civil. Solamente ese es el único IOR que usan. Recomiendan usar. ¿Y qué está usando salud? Acá está salud. No sé si se ve salud ahí. ¿Se Sí, sí, ve? sí, Ahí se está. Este es el caso que salió publicado por el MEF, pero salud lo hizo. Básicamente aquí lo que se va a usar es optimización. ¿Se dan cuenta? Por eso que en el formato CTC, y ahora sí voy al formato, rápidamente, el formato que estamos viendo, hago hincapié en la parte de optimización, que son datos bien básicos, son cualitativos y básicamente es para infraestructura temporal itinerante
o para equipamiento, el caso de salud, y en el caso de saneamiento, que es fundamental, porque este problema, este flagelo se resuelve con agua, sin agua no se resuelve nada, no vas a aplicar ampliación marginal de servicio porque no tienes el modelo, pero sí vas a aplicar ampliación marginal de edificación u obra civil, ¿no? Acá. En saneamiento me parece que están exagerando un poco, pero bueno, en fin, estamos en emergencia. Y dicen que con ampliación marginal de edificación u obra civil también pueden ampliar la capacidad productora, es decir, tener más conexiones. Eso en realidad, en teoría, debería ser ampliación marginal de servicio, no ampliación marginal de obra civil. Pero por la limitación que acabo de explicar, entonces están usando esta ampliación marginal de edificación u obra civil. Está bien. Yo la verdad, por temas, por exquisiteces teóricas, legales, no me hago problema. Estamos en emergencia. Estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, acá, mira, ¿y qué tienes que tener una ampliación marginal? Mira, solamente dos datitos que además son cualitativos, casi cualitativos, ¿no? Mira, nada más, es bien sencillo. En el caso de reposiciones, tienes que identificar el activo que ya, ¿no? Su vida útil ya fue. La reposición, en tema del COVID, no cabe mucho, a no ser que tengas un equipo que ya su vida útil ya fue y vas a tener que reponerlo. Por eso casi suena un sueño, ¿no? Ahora los respiradores que no funcionan se están mandando a varias universidades, la Católica es una de ellas, la están reparando, la UNI, para que funcionen, porque no tenemos el lujo de, de, de dejar de que algo funcione, ¿no? Porque una reposición, según la norma, acá está, cuando tú repones, eso que vas a reponer, tienes que dejarlo de lado, tienes que darle de baja o iniciar el proceso de baja, pero eso es algo que es un lujo que no te puedes dar en estos momentos, ¿no? Entonces, por eso que la reposición no se menciona, aunque está en la ficha, por supuesto que sí. ¿Qué más? Finalmente está las inversiones de rehabilitación. Y la verdad que mucha infraestructura está hecha para rehabilitarse, también lo puedes usar. Esto se puede usar de manera preventiva, de manera correctiva. Sin embargo, ni en el instructivo de salud ni en el de saneamiento se menciona la rehabilitación. Hay rehabilitación de infraestructura y hay rehabilitación de equipo mayor. Hay algunos parámetros, ¿no? Que es equipo mayor, por ejemplo, 750 UITs para arriba tiene que ser. Y la infraestructura igualito. Según la norma, lo que tiene que hacer es por lo menos mayor al 40% de afectación de la unidad productora. En fin, así que eso lo dejamos acá. Insisto, equipamiento mayor significa que el equipo que vas a rehabilitar tiene que ser mayor a un monto determinado, que son 700 acá, dice. Nota, debe ser mayor a 750 UITs. A ver, ¿qué equipo tienes mayor a 750 UITs? Estamos hablando casi de 3.200.000 soles, un poco más incluso, ¿no? Tal vez no tengas. Por eso que, mira, no te das problema. En realidad, este formato tú vas a usar básicamente esta sección. Ampliación marginal de servicio, esta acá, y en saneamiento fundamentalmente, perdón, disculpen. Vas a usar optimización en tema de salud, en tema de saneamiento vas a usar ampliación marginal de edificación u obra civil. Esos son tus IOR que tienes que sacar ya mismo, ¿no? Yo he visto IORs donde básicamente tienen campañas de sensibilización, ¿no? Para enseñar a la gente a lavarse las manos. Ya, pues eso es, bueno, pensando bien, es desesperación. Pensando bien, pensando bien es eso, pero pensando mal, y si piensas mal acertarás, esa es corrupción, pues, ¿no? Campaña. Campañas de sensibilización. Eso no tiene sentido en estos momentos. En estos momentos es clarísimo, o más o menos claro, lo que se necesita, ¿no? Todo lo que te ayude a tener más camas de hospitalización y todo lo que te ayude a tener más camas UCI para los casos graves. Y no solamente ahí me quedaría, todo el tema también de equipamiento, de equipo de protección y todo el tema de cementerios. Ya tenemos casi estamos llegando a 1.000 muertos. ¿Cómo se atiende eso? Cementerios también, crematorios también, o sea, todo eso también se puede hacer con optimización, ¿no? O ampliación marginal de edificación obra civil. Cementerio es una unidad productora, dicho sea de paso.
El crematorio sería un activo estratégico de un cementerio. Y si no tiene, se puede hacer. Y eso se puede hacer con una ampliación marginal de edificación obra civil. Otra cosa importantísima, por supuesto, es extender rápidamente, aunque sea temporalmente, el acceso a agua potable, ¿no? Tal vez no una conexión domiciliaria a todos, que sería lo ideal, pero tal vez una pileta en algunos sitios para que la gente comparta. En fin, tiempo es lo que menos tenemos. Y dicho ese paso, tiempo es lo que tampoco no tenemos acá. Estamos terminando. Eh, Cuando quieran, podemos. Bien, bien, ingeniero. En todo caso, ¿le parece si pasamos a la ronda de preguntas? Sí, 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 rápidamente, porque la verdad lo que viene a continuación simplemente es cómo se llena los costos y básicamente nada más. Es básicamente costear todo esto en el caso de que tengamos IOR mayores a 75 UITs. Pero si son menores a 75 UITs, el costeo es bien sencillo. Aquí colocas el nombre de cada IOR, naturaleza, el activo donde vas a intervenir, y aquí está la unidad de medida, cantidad y el costo. Punto, se acabó. No costo y se acabó. Y luego simplemente firmas, pones tu sello y se acabó el tema, ¿no? En realidad es un poquito largo, 407 filas, pero la verdad, con la práctica esto sale rápido, ¿no? Ok, mi estimado, pasamos a las preguntas. Bien, ingeniero, muchas gracias por la presentación. Creo que tenemos muy buena cantidad de comentados desde diferentes lugares. Solo una pequeña acotación para todos los que están conectados. Entendemos que están conectados desde diferentes plataformas y la única manera donde van a poder encontrar toda la información centralizada de los cursos para también asimismo obtener la certificación es ingresando al Facebook de ENCAP. Aquí está, la parte detrás mía, la opción de ENCAP en Facebook. Ahí tienen que ingresar, por favor, los que no están suscritos, tienen que darle me gusta y obviamente van a poder enterarse de todos los cursos que estamos publicando a diario. Bien, ingeniero, entonces ahora sí, rápidamente vamos con la ronda de preguntas. Tenemos aquí algunas preguntas que hemos estado capturando. A ver, Araceli, bueno, nos menciona felicitaciones para la exposición, excelente. A ver, Juan Edgar nos dice, en el caso de una municipalidad, ¿pueden hacer una IOR para apoyar el tema de emergencia? A ver, buena pregunta, buena pregunta. Déjame ubicarme. Mira, sí y no. La municipalidad lo que puede hacer son IORs, pero ojo, tiene que ser en el marco de el decreto supremo 044 que da el estado de emergencia. Y el estado de emergencia tiene solamente 2 semanas más para que hagas eso, ¿no? Entonces, en 2 semanas más se acaba esa ventana que tú vas a tener para que hagas EORs en el marco de la emergencia, del estado de emergencia. El tema es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa puedes hacer? Si tú lo vas a declarar para usar en el marco de salud, en realidad en salud, según el instructivo, básicamente son para los hospitales COVID. Y si son para los hospitales COVID, en realidad eso por tema de competencia está fuera de tu alcance. Eso tendría que ser básicamente con el tema de los gobiernos regionales. Pero lo que sí está en tu competencia, estás todos los EORs que hemos hablado del tema de saneamiento, ¿no? Entonces, la pregunta es sí y no. Sí se puede, pero tienes un margen de 2 semanas más, a no ser que se amplíe el decreto supremo, pero además de todo eso, es importante saber el tema de competencia, ¿no? Porque si tú me vas a decir que vas a hacer IOA para comprar equipo de protección personal para los policías, equipo de protección personal para las enfermeras, los doctores y todo lo demás, eso está fuera de tu competencia, ¿no? Siempre hay algo transversal, que las normas que han salido no ha eliminado, el tema de competencia. Entonces, en el marco de que te competa, sí. Pero ojo, el ejemplo que puse es un ejemplo real, donde yo descubrí una municipalidad que está haciendo un IOR, ¿para qué cosa? Básicamente va a hacer campañas de sensibilización y enseñar a la gente a lavarse las manos. O sea, eso ya parece una sacada de vuelta, ¿no? Esa sería la respuesta rápida, mi estimado Juan. Perfecto, ingeniero. A ver, vamos a ir con otra pregunta. A ver, dice Juan Casuri, bueno, ese es el usuario con la cual está en Facebook, nos menciona, un municipio mediante una IOR puede realizar la adquisición de camas, frazadas, EVP, cabinas de desinfección.
como te decía, o sea, en un IOR tú necesitas, en primer lugar, una unidad productora, ¿no? Y la unidad productora tiene que estar en el marco de tus competencias. Entonces, el 7D, el formato 7D, lo primero que te pide importante es cuál es la unidad productora a la cual tú vas a afectar. Si tú vas a colocar que las camas y todo lo demás es para un hospital está difícil que sea competencia de la municipalidad, es del gobierno regional. Y posiblemente el gobierno regional ya ha hecho su IOR para eso, debería haberlo hecho. Todos los gobiernos regionales han tenido que hacer su IOR. Ahora bien, eh, nuevamente agarro esta pregunta con la anterior. Si tenemos que hacer cosas en el marco de la competencia, y así es siempre, en este caso también, ¿qué cosa está en competencia de la municipalidad, te diría? El tema de camas y todo lo demás, posiblemente no. Pero el tema de acceso a agua potable, sí. El tema de acceso a agua potable es un tema municipal, típico, ¿no? Entonces, posiblemente ahí. El tema de cementerios, también es un tema municipal, ¿no? Entonces, disculparán, yo sé que a nadie le gusta hablar de cementerio, pero hay muertos. Ya tenemos casi 1000 muertos, ¿no? ¿Y cómo se colocan a los muertitos? En el cementerio, o si se creman. O sea, tienen que ver siempre las competencias. El marco legal que ha salido hasta el momento, en ningún artículo de ninguno de los decretos que ha sacado dice rómpase competencias de acá, ya no. Las competencias quedan tal cual. La ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley orgánica de gobierno regional. Entonces, las competencias están ahí, ¿no? Hay que respetar la competencia. Dime, Perfecto, estimado Juan. ingeniero. A ver, vamos también con otra pregunta de Robert Perca. Dice, ¿cuál es la modalidad de ejecución más apropiada? ¿Administración directa o contrata para la ejecución de una IOR formato 7D? ¿Esta se realiza por contratación directa? Bueno, a ver, la respuesta puede ser doble, ¿no? Una de ellas, Roberto dice, Roberto Perca, mi Robert Perca. estimado, ajá, mi estimado amigo, muy bien, un abrazo para Roberto. Bueno, la norma no dice nada de eso para comenzar, ¿no? Eso siempre ha sido una decisión de cada entidad, ambas la pueden hacer. El tema es, así como respondí hace un momento competencias, aquí es el tema de capacidades, ¿no? En general, la administración directa, lo digo como funcionario, ex funcionario del MEF, no es muy bien vista en el MEF y en Lima en general, ¿no? Eh, pero yo conozco casos, porque he viajado y trabajo en provincia bastante, de casos exitosos de administración directa en provincia, ¿no? Los conozco bastante bien. Y puedo decir que sí, han funcionado. Eso es un debate siempre abierto, ¿no? Hay mucha gente que no le gusta para nada la administración directa, hay mucha gente que dice que lo defiende y es lo que más hay, en fin, ¿no? Hay características y podemos a largo discutirla eso, pero la norma no dice si va por acá o va por allá. Si me preguntan a mí personalmente, yo analizaría la capacidad histórica que ha tenido para la administración directa, ¿no? Porque bien, si bien la norma dice que debería haber una capacidad demostrada administrativa, técnica y todo lo demás, la verdad todo el mundo dice que tiene la capacidad, pero vamos a ver las horas que han hecho, vamos a ver obras en este caso, ¿no? Vamos a ver no solamente las horas, sino la capacidad contractual en una realidad internacional donde los insumos más importantes casi están escaseando o no existen. Entonces, yo vería ese tema, ¿no? Yo vería básicamente ese tema. En general, si me obligan a dar una respuesta rápida, diría que no lo veo con muy buenos ojos. Pero si se conoce la entidad y se analizan los antecedentes y se demuestra que realmente tiene esa capacidad, bueno, estamos en emergencia, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de la administración directa? Que puede ayudar en este caso. La inmediatez, ¿no? La inmediatez. O sea, con administración directa tú manejas los plazos, tú manejas también al supervisor, que es un gran problema en contrata. En contrata el supervisor normalmente no es supervisor, sino también es el amigo del residente, y por lo tanto la supervisión es un chiste, ¿no?
En cambio, la administración directa, si se hace bien, tienes al supervisor de tu lado, ¿no? Tienes al residente de obra de tu lado. O sea, si haces bien una administración directa, tienes a las cabezas fundamentales de tu lado y tú las manejas. Y además, automáticamente los contratas. En cambio, en contrata es más difícil eso. Pero, otra variable interesante es que hoy por hoy, si estamos hablando de emergencia sanitaria o desastres, podemos aplicar la contratación directa. Y ahí casi, casi se equiparan, ¿no? Entre la administración directa, su inmediatez, y la contratación directa, su inmediatez. O sea, tú puedes contratar directamente a quien tú quieras, aplicando la contratación directa. Y por lo tanto, ahí ya le restaste el beneficio que una administración directa de obra podía tener, ¿no? La inmediatez. Es para discutirlo, ¿ah? Es para, más que discutirlo, analizarlo, caso por caso. Yo sé que en un par de días un caso se analiza y se da una respuesta. Porque también no estamos para analizar pues un mes. En una emergencia de este tipo se analiza en un día bien chambeado, 2 días bien chambeado y se toma la decisión. Esa sería mi respuesta, mi estimado Decisiones, Roberto. decisiones rápidas, ingeniero. A ver, vamos con otra pregunta también. Les agradecemos a todos los que están ingresando sus respectivas preguntas. Inder Guamán Julca realiza la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizaría el seguimiento de la inversión en una IOR con registro 7D y qué datos se llenaría en el formato 12B? Ajá, interesantísima Me pregunta. pregunta, el seguimiento. Bueno, siempre, ¿no? Primero, lo que dice la norma, ¿no? Yo soy bien crítico de las normas, pero como estamos en sector público, ¿no? Mejor dicho, soy crítico de la parafernalia confusa y legalista, ¿no? De las normas, sobre todo en tema de emergencia. Pero también soy del sector público y sé que no se puede hacer nada si no hay norma de por medio. Por eso que siempre digo la norma primero y luego analizamos, ¿no? Lo que dice la norma es que en el 7D no se aplica el 12B, no se aplica. Bueno, siendo más exquisito, es interesante. El, 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 la resolución directoral 05 por momentos dice que no se aplica y luego tú tienes que inferir que no se aplica en ningún caso. Acá tengo la 5D, por ejemplo, dice, en el caso del 7D, taxativamente no se aplica el formato 12. Pero en el caso del 7C para temas preventivos tampoco se aplica, ¿no? Tampoco se aplica, pero el otro lo deja abierto por el tema correctivo. Entonces, para no ser mucho lío, simplemente no se aplica el formato 12D, 12B, no se aplica. Pero por otro lado dice que se tiene que hacer seguimiento según lo que el MEF señale. Entonces, tenemos que esperar cuál es el lineamiento que el MEF señala para hacer este tipo de seguimiento. Eso no lo dice, ¿no? Por ningún lado lo dice. Específicamente, mira, dice esto. Artículo 4 de la Resolución Directoral 05. Dice, las inversiones a las que se refieren los artículos precedentes, ¿no? Incluido el artículo 1 del 7D, no se sujetan a la fase de programación multianual de inversiones y a la formulación y evaluación del ciclo de inversión. Asimismo, no están obligadas a realizar el registro del seguimiento de la ejecución mediante el formato 12B. No están obligadas. Lo pueden hacer si lo quieren, pero no están obligadas. Si tú como OPMI de una entidad crees necesario hacer el seguimiento con ese formato, lo harías. En todo caso, más allá de lo que diga la norma que te da la libertad de no usar el formato 12B, algún seguimiento tiene que haber. O sea, no puedo simplemente dejar abierto el IOR que puede significar después una contratación directa a dedo y no hacer ningún seguimiento. Yo básicamente el seguimiento lo haría no para formalidades, ¿no? Y lamentablemente el formato 12B tiene mucho de eso, de formalidades.
Yo no perdería el tiempo porque no hay tiempo que perder. Y no lo perdería menos ahora en formalidades. Si se llena mal, si llenó mal, no me interesa honestamente. Pero sí me focalizaría en el dolo, en el robo. ¿Y dónde está el robo? En los contratos. Así que yo haría un seguimiento, sí, básicamente al tema contractual. Y el seguimiento desde ya, desde el saque, desde quién. Date cuenta de lo que está pasando con la policía, ¿no? Este escándalo asqueroso que hemos escuchado ayer y que ya algunos habíamos sospechado semanas antes, básicamente se descubre por tema de contrataciones en los actos preparatorios que se tienen que hacer, sí o sí, más allá de que sea contratación directa. Yo me focalizaría básicamente ahí. No tanto un avance físico de la obra, ni llenar el formato 12, ¿no? Porque de verdad voy a estorbar más que ayudar posiblemente. Entonces, o en todo caso, implemento un seguimiento para ayudar, ¿no? Como identificar cuellos de botella y ayudar como un asesor externo a resolver los cuellos de botella. Pero pedirle que llenen un formato de avance físico, financiero, que te den información, oye, no hay tiempo. No, estamos en emergencia, no hay tiempo. Y ese es el espíritu justamente de este artículo que te dice casi opcionalmente el formato 12B, ¿no? Si lo quieren. Sí, mi estimado Juan, creo que terminamos ahí o hay una última. Perfecto, ingeniero. Una pregunta más y terminamos. A ver, dice Ronnie Jonathan, la fumigación y limpieza de calles, unidad productora y otros, ¿con qué formato se realizan? Lo que pasa es que ahí no hay unidad productora y eso no es gasto de capital, ¿no? Eso no es gasto de capital, eso es gasto corriente. Los EORs, eso también es bueno, es una buena pregunta porque me ayuda a aclarar lo siguiente, ¿no? Ten en cuenta que en el Estado tenemos dos tipos de gasto, gastos corrientes y gasto de capital. No se pueden mezclar. El artículo 48, numeral 1 o numeral 3, el artículo 48 de la ley de presupuesto lo dice taxativamente, ¿no? El tercer numeral, que el gasto de capital no puede servir para financiar gasto corriente, ¿no? O sea, no se pueden mezclar. Pagar sueldos, hacer tipos de mantenimiento, cosas que no generan riqueza, o sea, no generan patrimonio, y no generan contablemente que aumente el patrimonio, eso es gasto corriente. Pagar sueldos, enfermeras, doctores, pagar a policías, limpiar las calles, ese tipo de cosas, eso es gasto corriente. Eso no es gasto de capital. Gasto de capital es la adquisición de activos no financieros. Hacer un hospital o ampliar la capacidad productora de un hospital mediante infraestructura, aunque sea temporal, ¿no? Comprar tomógrafos, comprar respiradores, eso. Y en ese marco, los equipos de protección también ayudan, pero eso es gasto de capital, ¿no? Genera riqueza, genera patrimonio. Entonces hay que diferenciar gasto corriente y gasto de capital. No estoy diciendo que lo que han dicho de la fumigación y limpieza y desinfección no sea importante. Es importante, pero eso no es gasto de capital. Por lo tanto, no es un IOR, porque los IOR son gasto de capital. Los IOR no se han hecho para cubrir un hueco. Como no tengo plata para pagar gasto corriente, entonces aplico IOR. No es así. Yo sé que la pregunta que me han hecho no ha sido con ese espíritu, pero aprovecho también para corregir un defecto generalizado, ¿no? Que muchas veces la gente piensa, bueno, no tengo plata para pagar sueldos, no tengo plata para hacer mantenimiento, no tengo plata para hacer refacciones. Ah, es un IOR. No, un IOR, al igual que un proyecto, son gastos de capital, generan riqueza, crean patrimonio, contablemente aumenta el patrimonio, ¿no? Entonces, por si acaso, entonces eso no es un IOR. Esa es la respuesta, mi estimado Juan. Excelente, ingeniero Anthony. Entonces, con eso estaríamos terminando la ronda de preguntas, asimismo también el curso del día de hoy. A nombre de la Escuela Nacional de Capacitación de Ingenieros le damos las gracias por haber compartido conocimientos sobre este tema tan importante sobre fichas técnicas, ¿no? Obviamente estaremos coordinando también para próximos cursos de gran importancia sobre la gestión pública que vamos a estar visualizando y tocando también en los siguientes días. Ingeniero, ¿algunas palabras finales ya para terminar el curso del día de hoy? Bueno, solamente agradecerte a ti en lo personal, agradecer a tu empresa, ENCAP,
por la deferencia que han tenido en invitarme, agradecer a los que han participado, a los que han escuchado, han tenido eh, me han regalado su tiempo escuchándome y también las preguntas que han hecho, muy interesantes, las agradezco siempre, me ayudan a repasar, a aprender más, ¿no? Y estamos metidos en esto nos ha tocado una difícil. Es un tema no solamente Perú, es un tema histórico, ¿no? Y como siempre digo últimamente, hay que estar a la altura del reto. Y parte de eso es capacitarse, aprender. Eh, Todos podemos tener miedo, pero hay que dejarlo de lado un poquito y seguir avanzando, ¿no? En ese sentido te felicito, Juan, y a todos los que han escuchado esto. Y gracias, ¿no? Por estar ahí. Estamos juntos. Excelente, ingeniero. Justamente estamos con ese objetivo de compartir conocimiento. Creo que, como usted dice, en estos momentos se ve de qué manera estás hecho, ¿no? Y todo en base a la actitud que tú puedas tener y puedas ver esta situación que está pasando como oportunidad, no como crisis. Bien, ingeniero, muchas gracias a usted y entonces estamos coordinando por interno para los próximos cursos. Muchas gracias. Bien, amigos, muchas gracias a todos ustedes. Llegamos a la parte final del curso del día de hoy de fichas técnicas, ¿ok? Sin antes mencionarles, por favor, a todas las personas que están conectadas desde diferentes plataformas, donde pueden visualizar este tipo de cursos, ¿ok? Les voy a estar compartiendo la pantalla. Muy importante para que ustedes puedan estar conectados en los próximos cursos que también vamos a desarrollar, ¿ok? Si has estado viendo, pasar aquí a la página siguiente, darle a la opción me gusta, ¿ya? Darle a la opción me gusta. ¿Esto para qué? Para que puedas recibir todas las... Cuando nosotros comencemos a realizar las transmisiones en vivo. Normalmente nuestras transmisiones en vivo son a las 5:30 de la tarde de lunes a viernes. Cada día se va tocando un tema distinto, se va haciendo la invitación a un especialista de cada materia, para lo cual obviamente tenemos también una ronda de preguntas con los participantes, ¿no? Obviamente dado la cantidad de minutos, seleccionamos algunas preguntas para que nuestro especialista pueda responder referente al tema. Punto número 2, sobre el tema de la certificación. Muchos nos están preguntando sobre la certificación, cómo puedo obtener la certificación más el video del curso y obviamente acompañado también del material digital que se te va a brindar por certificarte. ¿Ok? Aquí en el Facebook de ENCAP, en la cual te estoy mostrando en pantalla, justamente puedes ver aquí la transmisión. Aquí sale la transmisión en vivo. Muchas veces nos han estado preguntando, ¿dónde puedo ver la transmisión en vivo? Simplemente debes de ingresar aquí al Facebook de ENCAP y podrás encontrar el video en vivo. ¿Ok? Siguiente pregunta. Sobre las certificaciones. En el banner de cada curso, vas a poder encontrar un enlace. Aquí está. Solicita tu certificado, un enlace. Simplemente tienes que darle clic y automáticamente te va a llevar al WhatsApp donde vas a poder solicitar la información y también recibirás toda esta información de cómo certificarte, cómo realizar el pago, qué materiales vas a obtener por certificarte. Ok, entonces ahí está la opción de la certificación. Para todas aquellas personas que por algún motivo no han podido certificarse la semana pasada, pero sí han estado presentes en los cursos que hemos estado transmitiendo sobre los diferentes temas, también pueden certificarse, ¿no? Nos pueden contactar directamente por el enlace que está en el banner o simplemente aquí la opción, el botón azul, enviar mensaje para que puedan también chatear con el equipo de la Escuela Nacional de Capacitación. Por otro lado, el curso de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, SOMA, ¿ok? El curso de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, SOMA, a las 5:30 de la tarde a cargo del ingeniero, aquí está, ingeniero Edwin Paucar. Él es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería y mañana nos estaremos conectando minutos antes de las 5:30 para realizar el curso de SOMA. Así que están cordialmente invitados. Pueden comentar para que puedan dejar sus datos y de esta manera inscribirse también y solicitar también su certificación. Para el día miércoles ya está también publicado el banner. El curso es de Residencia de Obras Públicas con el ingeniero
Eddie Enzo, ¿ok? Ingeniero civil de profesión. Ahí puedes ver también toda la descripción de su perfil profesional. Bien, amigos, entonces con esto sí finalizamos el día de hoy a nombre de la Escuela Nacional de Capacitación, donde tenemos el firme objetivo de brindarte conocimientos, brindarte información para que podamos mejorar de esta manera nuestro país con mejores profesionales, con mejores personas, con mejores padres. Y mañana nos encontramos con el curso de Soma. Bien, entonces con esto sería todo de parte mía. Y mañana nos esperamos, recuerden, minutos antes de las 5:30, donde aquí en Facebook, en la página de ENCAP de la Escuela Nacional de Capacitación. Muchas gracias a todos ustedes y recuerden, la mejor inversión que podemos hacer es invertir en conocimientos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos.